Yo nací en Tolú el 11 de junio, pero mi niñez la pasé en Berrugas, corregimiento de San Onofre, y mi adolescencia también prácticamente, y estudié allí los primeros años. Después pasé a San Onofre a hacer segundo, tercero y cuarto año de bachillerato, y de allí salí para el Liceo de Bolívar de Cartagena, cuando el liceo era el liceo. Allí terminé yo el bachillerato. Cuando regreso a Berrugas, a mi casa, mi papá me dijo: bueno, hay que darle chance a tus hermanos. Éramos 6. Entonces ellos tienen que hacer el recorrido tuyo. Ya no te podemos seguir apoyando en los estudios. En Berrugas se celebra el Día del Patrono el 19 de marzo porque es San José. Y los padres venían a Berrugas a hacer la misa y a hacer la procesión, las confesiones y todo eso. Entonces, un padre que había venido 2 veces, usted sabe que a ellos los cambian, un día me dijo: oye, Manuel, ¿y no quieres trabajar? Le digo: pues sí estoy esperando trabajo. Me dijo: ve a San Onofre, que yo soy el representante de la Secretaría de Educación Departamental en San Onofre. Y fui, y me dijo que si me quería ir de maestro para Pajonal, a dirigir la escuela de Pajonal. Y yo me fui de una. Y me tocó ir a las fincas, a hablar con los padres para que me mandaran los muchachos a la escuela, porque los pelados no iban a clase, y me gané el cariño de ellos. Hasta que un día, un hermano de un amigo me dijo: óyeme, Manuel Medrano, él se llamaba Titico Balseiro, de los balseiros ricos de Berrugas. Y yo tengo un hermano allá, Pedronel Balseiro, que está necesitando un bachiller a un trabajo. Te le mides. Y enseguida yo llegué a mi casa, pedí el teléfono de él y lo llamé, de Pedro, y me fui para Cali, sin saber en qué me tocaba trabajar. Entonces, el dueño de Gerardo San Clemente, del negocio que administraban él, había comprado otro negocio. Y como él era muy honrado, él le dijo que necesitaba un costeño bachiller honrado. Y yo fui ese que llegué allá. Entonces, los primeros 15 días, Pedronel se vino de vacaciones y me dejó a mí en el negocio que él administraba, que tenía mariachis, era un negocio nocturno. Y bueno, yo me desenvolví, eso como que fue la prueba, ¿no? Y cuando retornó Pedro de sus vacaciones acá en la costa, yo comencé a hacer mi trabajo. Pero yo comencé a anunciar el mariachi. Cuando se presentaba el mariachi, yo lo anunciaba. Entonces un día el director de Radio Tigre de Caracol, Juan Carlos Izquierdo, se acercó y dice: ¿tú quién eres? Y Manuel Medrano. ¿Tú qué haces aquí? Soy el administrador. ¿Qué voz la tuya? Me dijo él, porque mi voz es una voz natural. Bueno, para cortar esto, de allí me vinieron a buscar unos señores para que me fuera para Palmira a administrarles un sitio turístico con piscina, restaurante. Tenía todos los juguetes
y me fui para allá. Entonces yo allá comencé a llevar artistas, pero artistas grandes. El primero que llevé a Alcia Costa. Tú no te imaginas que yo llevé a Daniel Santos. Ahí tengo la foto que está el testimonio. Celia Cruz, Olimpo Cárdenas. Todos esos grandes artistas los llevé. Entonces un día el director de Radio Palmira, que fue el definitivo, fue a ver allá a los Panchos. Y como yo presentaba, como te dije, yo tengo fotos ahí cuando presentaba sin todavía nada. Me ponía mi buen vestido y presentaba. Entonces vino él y me sacaba y me dijo, tu voz tiene que estar en la radio. Yo me sorprendí y dice, tu voz tiene que estar en la radio. A los 15 días recibo una llamada de Fernando Urbano, que Dios lo tenga en su gloria, director de Radio Palmira, y me dijo, Manuel, te tengo un espacio de 1 hora todos los sábados de 5 a 4 para que tú hagas lo que tú quieras. Entonces yo digo, ¿yo qué voy a hacer si yo no tengo idea de un programa? Entonces él me dijo, tienes que empezar el primer sábado. Me puso de compañero a Jorge Giraldo, un locutor, pues porque él sabía de eso y sabía lo que iba a pasar conmigo ese día. Ese día me tragué la voz, por ahí tengo el cassette. Bueno, fue una cosa impresionante. Pero bueno, rapidísimo le fui cogiendo el estilo del programa. Digo, bueno, pero si yo traigo artistas acá, pues yo voy a ponerme a entrevistar a los artistas. Y terminó siendo un programa cultural porque no solamente entrevistaba a los artistas, sino también a los escritores, a los poetas, a los pintores. Y ahí está una placa que yo me gané por ese programa. El nombre se lo puso Fernando Urbano, Operación M2. Y ese programa se hizo famoso, que lo oían en todas partes de Cali. Todos los miércoles yo descansaba y me venía para Cali. Entonces, cuando yo fui a llevar a Celia Cruz, yo vine a la radio de Cali a promocionar a Celia Cruz. Entonces, cuando llegué a Radiovisión de Caracol, allí iba yo, no Celia. Me empezaron a preguntar y a entrevistar y a hablar ahí. Entonces me dijo el director de Radiovisión, Gerardo Gutiérrez Fontal, que en paz descanse, me dijo, oye, ¿tú qué día? Digo, no, yo descanso los miércoles. Te voy a dar acá 15 minutos con Manuel Medrano por Radiovisión, por la voz y por la fluidez de mi palabra. Entonces, así me metí yo en la radio grande de Cali, que un día renuncié al centro turístico Agua Clara sin tener puesto ni nada, y me vine para Cali, allí con ese programa no más, y sosteniéndome yo mismo. Vendía libros, enciclopedias, llegué a vender enciclopedias en esa época. Me iba para los barrios, casa a casa, vendiendo libros, y allí despegué yo, porque estando en ese programa me declararon la voz de la radio en Cali, la mejor voz, y me dieron un disco de oro como la mejor voz de la radio en Cali. Entonces ya eso me fue cotizando y comencé a trabajar yo en la radio, en el grupo radial colombiano que existió, ahora se llama Colmundos. Y me fue muy bien en Cali, tuve 12 años en Cali, haciendo radio de calidad. Un día Jaime me dijo que me tenía una entrevista con don Bernardo Tobón de la Roche, el dueño del circuito Todelar de Colombia. Y le dije, a mí, ¿eso para qué? Dice, es una sorpresa que te tengo.
después de 12 años de estar haciendo radio en Cali. Entonces fui a conocer a don Bernardo Tobón y me ofreció que administrara Todelar en Cartagena, que eran 2 estaciones de radio muy importantes, Radio Bahía, Radio Vigía y La Voz de las Antillas. Entonces yo me vine para... Pero ya yo había conocido allá en Cali a la madre de Manuel Medrano, el cantante que se ganó los 2 premios Grammy. Entonces yo me vine para Cartagena. Pero estando en Cartagena, me encuentro allá con don Billy Vargas. Don Billy Vargas era el gerente general del Grupo Radial Colombiano al que pertenecía a la emisora en que yo trabajaba en Cali. Me dijo, Manuel, ¿y tú qué haces por aquí? Yo no, yo me vine a trabajar acá a Todelar. Dice, no, pero si tú trabajaste con nosotros, ¿cómo es que te vas a...? No, tú te vas conmigo para Radio Ciudad de Cartagena. Ahí en Cartagena era la emisora más potente de Cartagena. Bueno, yo renuncié en Todelar y me vine para Radio Ciudad de Cartagena. Y me dieron todas las garantías. Entonces comencé a hacer mis programas. Y bueno, estuve un tiempo allí hasta que fui sintiendo nostalgia por Cali nuevamente. Y renuncié a Radio Ciudad de Cartagena. Entonces aproveché para descansar y me vine a donde un hermano a Tolú. Allí estuve un tiempo en Tolú, pero estando ahí en Tolú, un amigo que había estudiado conmigo me dijo, Manuel, tú no te puedes ir, tú te quedas aquí. Tulio Villalobos Támara, no sé si lo has oído nombrar, político, fue alcalde de Tolú, me lo mataron hace mucho tiempo. Entonces, el dueño de Radio Yacurí era el doctor Gustavo Dager Chadí, senador de la República, y Luis Oreste Barranquillo eran los socios. Y Tulio me dijo que me viniera temprano a Sincelejo y me llevó allá a la oficina del doctor Baraqui, el socio de doctor Gustavo Dager. Y él le dijo, mire doctor Villalobos, esto no es político. Así que yo no puedo hablar sobre el caso del señor con usted. Vaya, allá enfrente está Marino Angelone, que murió recientemente. Él es el gerente. Entonces Marino me atendió y lo que me dijo fue, métete en la cabina. Y me fue a pasar un periódico y digo, no necesito periódico, yo me defiendo hablando. Y apenas yo abrí la boca oí que Marino dijo, buena voz. Y me dice, bueno Manuel, ¿y qué propuesta me haces? Digo, pues aquí no tienen director artístico. En ese tiempo se utilizaba el director artístico, esa figura existía. Entonces les pasé una propuesta, me vine para Tolú, les escribí una propuesta y comencé yo a ser el director artístico de Radio Yacurí, que estuve en largo tiempo allí, porque ellos después la vendieron. Es decir, ahí comienza su etapa en Sincelejo. Ahí comienza mi etapa, más exitosa que la de Cali. Porque si en Cali me fue bien, aquí me ha ido mejor y yo le agradezco tanto a Sincelejo. Sí, entonces comencé a hacer mis entrevistas aquí. La gente no lo quería creer porque en Operación M2, que yo lo monté allí a las 11 de la mañana, yo de ahí entrevistaba a todo el mundo por teléfono. Porque
como yo tenía los contactos con los artistas y los managers y sé el truco para localizar a un artista, yo entrevisté a Rocío Jurado estando aquí, la cantante española, a Isadora, a Leonardo Fabio, pero también entrevisté a David Sánchez Juliao, a tantos personajes que entrevisté. Crecí como periodista aquí, mientras crecí en Cali como locutor, como periodista yo crecí acá en Sincelejo. Tenía una columna en El Meridiano y hacía entrevistas periodísticas permanentemente. Cuando yo estaba trabajando en Radio Chacurí, esto vale recordártelo. Estaba Domar, Silvio y Carlos Jiménez. Yo era el director y gerente de la emisora. Entonces, un día yo estaba en Radio Chacurí y tenía un noticiero, Radio Noticias 2060. Eran 2 horas. Por primera vez hacía un noticiero de 2 horas. Y eso era una manta, hermano. Entonces yo eclipsé a mis compañeros acá, y lo digo con todo el respeto, que estaban en Caracolí. Y la prueba de ello es que un día me llama Gabriel Espinosa, el Bayo Espinosa, el papá del gobernador Héctor Olimpo. Me llamó: oye, Manuel, el senador Álvaro García quiere que te vengas a trabajar a Radio Caracolí. Y le dije: no, yo estoy bien aquí. Entonces un día me llama el senador: Manuel, te quiero pedir un favor. ¿Cuál? Mira, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Le digo: pero usted no tiene su propia emisora. Dice: pero es que a quien creen es a ti. Hasta que un día el senador me dijo que fuera a su casa para ver qué tenía que hacer él para que yo me fuera para Radio Caracolí. Entonces yo vine y le pedí para quedarme en Radio Chacurí, para no moverme. Y le pedí 3 millones de pesos de prima, y en ese tiempo $1,5 millones de sueldo, y yo podía en la emisora entrevistar a todo el mundo, porque aquí una cosa que me llamó la atención es que los de Los Guerra hablaban por la emisora de Los Guerra, los de Martínez Simán por los medios de Simán, los de Daher. Entonces yo le dije: yo puedo entrevistar a todo el mundo, a quien yo quiera. Entonces me dijo: hasta los Merlanos, me dijo él, porque ellos tenían una. Y así llegué yo a Radio Caracol. Si yo le pido un carro, me lo da. Unisugre FM en los 100.8, saludando a todos nuestros oyentes, como siempre, todos los días. Me llamaron de la Universidad de Sucre para que los asesorara en comunicación. Y como eso no iba en contravía de mi trabajo acá, yo comencé a asesorarlos en comunicación. Entonces un día me dijeron que, les dije yo: oye, ¿por qué no? La universidad debe tener su emisora. ¿Cómo así? ¿Eso para qué? Digo: pues hombre, como la emisora cultural que no la tiene Sincelejo. Entonces la rectora de ese tiempo me puso atención y mandó a hacer el proyecto para conseguir la frecuencia. Y así nació Unisugre FM. Yo aquí he logrado ganarme 8 premios, 4 premios de Mariscal Sucre, premio de periodismo Mariscal Sucre, que por ahí tenía, este es uno, y 4 premios de periodismo Alcaldía Sincelejo, más los reconocimientos. A mí me dieron la ciudadanía de Cincelejano cuando
fue alcalde Jaime Merlano. Todos mis premios me los he ganado con entrevistas. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. En estos días me escribió Jairo Manjarres que se oía mi programa allá y dice: oye, Manuel, ¿cuándo pensaste que tú que entrevistabas tanto artista iba a tener un hijo de artista? Él nació en Cartagena y a los 4 años la mamá se lo llevó para Bogotá porque yo me separé de ella y él creció en Bogotá. Pero a los 14 años él le dijo a su mamá que él venía a conocer a su papá. Entonces se vino para acá y con sus hermanos y la playa que le gusta tanto, entonces cada año él venía acá en enero a pasarse la fiesta. Yo lo presenté en el Teatro Municipal de aquí 2 veces. Lo presenté allá en el Hotel Boston, en el auditorio del Hotel Boston. Lo presenté en San Onofre, en el Colegio Santa Clara. Una vez lo llevé a Galera para que conociera los cuadros vivos. Pero yo nunca pensé que era una estrella lo que estaba allí en ese muchacho, porque es uno de los mejores guitarristas de Colombia y es cantautor y una voz que tiene algo que el mismo Andrés Cepeda dijo: este muchacho se la rompió. Y con toda la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Bueno, hay 2 aspectos que yo considero que están afectando a la radio hasta que me preocupa que se acabe. El primero, que desapareció RCN, desapareció Ecos de la Sierra Flor, desapareció Radio Sabana, desapareció Radio Piragua y desapareció Radio Caracolí. ¿Sabe usted lo que es 5 medios de esos para nosotros los periodistas y locutores, cómo nos afectan directamente? Es impresionante. Y el otro es peor: la falta de contenido. ¿A quién escucha usted? Quedaron 2 emisoras prácticamente, Radio Majagual y Radio Cincelejo. Pero no hay contenidos. Ni en FM hay contenido. La radio en FM muere música, pero no hay contenido. Y hay una cosa que yo no le he contado, que a mí me pagaban para ser director o gerente de una emisora. Una vez me llamó doña Olga, que allá fue donde conocí a Domat y a Carlos Angulo, pagándome para que me fuera para allá. Ahora no, ahora los periodistas pagan para hacer un programa de radio. ¿Cómo cambian los tiempos?